أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. Vamos a comenzar nosotros con la clase de gnosis, o lo conocido en árabe como irfan, o lo conocido en Occidente generalmente como sufismo, o en árabe como tasawwuf. Yo, para ver un poquito los hermanos en qué, digamos, nivel se encuentran de conocimiento sobre el tema de gnosis, 2 o 3 preguntas nada más. ¿Qué entendemos por gnosis o por irfan? Lo que tengan en mente, no nada académico ni científico. O sea, si alguien le dice, bueno, misticismo o gnosis o irfan o sufismo, ¿qué se le viene a la mente? De personas que se dedican a estar bastante tiempo en el estudio y se apartan un poco de la vida a veces. Que se aparte de la vida, como desapegados de la vida. No de la vida en sí, sino me refiero de la gente para poder estar más con Dios. Ok. ¿Amin? Pues yo creo que en la parte esotérica del Islam, Esotérica. y que bueno, lo que intenta es, mediante una serie de actividades, pues una mayor comprensión de Dios y cercanía. Y cercanía de Dios. Muhammad Ali. La meditación y intento relacionarse directamente o de una forma más directa con lo que Más directa con es mundo oculto. Okay. Hassan. Lo mismo que como Nur. عربي مش العرفان يعني هو شيء ما يوصل معرفة الله يعني معرفة الله. بمعنى التصوف مثل العرفان يعني أول شيء. El conocimiento de Dios, está diciendo ella. ¿Sumaya era tu nombre? ¿Eh? Mamá. Mamá. Mamá, no le han dicho. Lo que dijeron más o menos. Fátima. Bueno. Primero hay que hacer una pequeña distinción así entre el tema del sufismo y el irfan. Generalmente esa dimensión mística o esotérica del Islam en Occidente es conocida como sufismo. O sea, en Occidente uno dice irfan y la gente no entiende mucho por irfan. Entonces, el tema del sufismo es un nombre que se le dio en Occidente a este fenómeno. No necesariamente el sufismo que es conocido en Occidente, digamos, representa la realidad del irfan islámico. Nosotros, básicamente, cuando hablamos de ciencias islámicas, estamos hablando de las ciencias que tienen sus fuentes en el Corán y en la tradición o sunna del profeta. Entonces, podemos tildar de islámico a esas ciencias que se basan en el Corán y en la tradición. Entonces, no todo fenómeno que se dé en el mundo islámico, o sea, una actividad de los musulmanes, es considerada por nosotros islámica. Y ese es un tema que ocurre generalmente con el adjetivo de islámico. ¿Sí? Muchas de las cosas que son llamadas islámicas o tildadas de islámica no tienen de islam más que la geografía. O sea, que se dan en una geografía islámica, en el mundo islámico. ¿Sí? O no tienen de islámica más el hecho de que es actividad de musulmanes. Entonces hay una confusión que se hace generalmente. Todo lo que se da como fenómeno en el mundo islámico, o todo lo que se da como fenómeno en la comunidad islámica, o sea, entre los musulmanes, es considerado islámico o tildado de islámico. Nosotros no tenemos esa definición de islámico. Lo islámico para nosotros es lo que se basa en el Corán y en la tradición. Eso es Islam y eso es islámico. Entonces, por eso el tema del sufismo va a ser para nosotros místico todo aquello del sufismo que esté basado en el Corán y la tradición. Pero por poner un ejemplo,
En el Corán y la tradición tenemos el tema de las mezquitas como el lugar de reunión de los musulmanes, el lugar de adoración de los musulmanes, el lugar donde el profeta, cuando llega a Medina, lo primero que hace es construir una mezquita, el lugar donde se hace el Salat del Jum'a, el lugar donde se concientiza a las personas políticamente, el lugar donde en la época del profeta se reunían hasta los ejércitos. O sea, la mezquita tiene un rol fundamental en el Islam. Entonces es un elemento claro y básico de la cultura islámica. En el sufismo la mezquita no tiene ningún tipo de rol. En el sufismo, por ejemplo, se reúnen en la zawiya, o en la taquilla, o en el ribat, o en el sótano. O sea, son generalmente lugares que no son llamados mezquitas. O sea, no puede entrar todo el mundo, es medio elitista, son lugares particulares, especiales, ¿sí? En esos lugares no se hacen las actividades que se hacen en las mezquitas, porque son, digamos, dedicados a temas particulares como el dhikr, como el simá, como el ratas, cosas que tienen que ver con, digamos, la tradición sufi, pero que no necesariamente están en compatibilidad con las actividades de la mezquita. Entonces ahí vemos como, por ejemplo, un elemento fundamental del Islam y que todos los musulmanes de alguna manera lo aceptan como una de estas cuestiones, digamos, islámicas básicas. En el sufismo no tiene razón de ser, no tiene una posición importante, no tiene un lugar importante. Entonces ahí nos damos cuenta cómo hay muchos elementos del sufismo que no son islámicos y hay muchos elementos del Islam que no están en el sufismo. Mientras que el irfan o la gnosis verdadera, si la titulamos de gnosis islámica, debería ir en compatibilidad con el Islam. Por eso yo hay veces hago esta distinción de que, bueno, a pesar de que el irfan es conocido en Occidente como sufismo, el sufismo no es representativo del irfan, por eso nosotros hacemos hincapié en el irfan y no en el sufismo. Por poner un ejemplo, en el irfan verdadero, que vuelve al Corán y la tradición, el profeta para todos los musulmanes es el guía y es el líder y es de alguna forma el hombre perfecto de la comunidad islámica. Es el modelo y el ejemplo a seguir, ¿sí? El profeta. Ahora, si hacemos después la división sunna-shia, en el sunnismo el califa, en el shiismo el imam, serían los hombres modelos y ejemplos para seguir, los líderes espirituales. Hasta ahí estamos bien. Esto es Islam. O sea, está el profeta, está el imam o el califa. Es una distinción entre sunna y shia, pero al fin y al cabo está el sucesor del profeta. Hasta ahí es Islam. Viene el sufismo, dice por ejemplo el sheikh o el qutb o el murshid, que es de alguna forma el jefe espiritual, el guía espiritual de los sufis. Este personaje tiene una posición distinguida en el sufismo. Y muchos dicen que a través del sheikh uno llega a Dios, y el sheikh es el que agarra la mano del sufi y lo hace llegar a la perfección, y el sheikh es el que tiene que digamos, ocupar el pensamiento del sufi. Tenemos algunas tarikas sufis que dicen que uno cuando reza, la imagen que tiene que tener en su mente es la imagen del rostro del sheikh. Algunos creen que la palabra del sheikh es palabra sagrada, es decir, que hay que imitar al sheikh en todos sus movimientos, en todos sus pensamientos, en todos sus objetivos, en todo su conducta y su comportamiento. Algunos dicen, por ejemplo, que el sheikh es, digamos, como Dios personificado. Bueno, le puedo decir cosas que dicen del sheikh, del murshid y del qutb. Esto, por ejemplo, es un elemento fundamental del sufismo, pero no tiene nada que ver con el Islam. Son cosas ajenas, extrañas. Por eso es importante hacer la distinción. Por ejemplo, el Islam, si nosotros vemos las aleyas del Corán y las tradiciones, el Islam como religión no se presenta únicamente como un mensaje espiritual, se presenta como un mensaje espiritual y social al mismo tiempo, religioso y político al mismo tiempo. El Islam tiene gobierno, el Islam tiene un proyecto social, el Islam tiene un sistema de economía, el Islam tiene de alguna forma un orden
para la sociedad. Viene el sufismo, dice, bueno, el Islam es espiritualidad, y secularizan sus actividades, de tal modo que el sufi no se mete en política, el sufi no se compromete socialmente, el sufi no tiene un proyecto de gobierno, el sufi no se intromete en temas de economía, de defensa. Entonces estamos viendo como un elemento fundamental del Islam, como es el tema político y el tema de orden social y de gobierno, o el tema de la justicia. Esto directamente cortan esa parte del Islam y dice, bueno, a partir de ahora nuestro Islam es un Islam espiritual, ¿sí? Eso es un elemento antiislámico. O sea, el Islam no es secular, el Islam es política, decía el imam Khomeini. Nuestra religión es nuestra política, nuestra política es nuestra religión. No existe distinción entre religión y política. Entonces, ahí vemos como el sufismo también tiene cuestiones, digamos, netamente ajenas al Islam. Y como eso podemos hablar de muchas diferencias. Por eso, a partir de ahora, cuando hablemos de mística islámica, vamos a hablar específicamente de irfán y no de sufismo. El Shahid Mutahari en su libro va a dar otras diferencias, que después cuando leamos el texto nos vamos a dar cuenta de qué quiere hablar. Bueno, básicamente el irfán viene de una raíz árabe que tiene que ver con el conocimiento. Irfan shay es conocer algo. Irfan viene de la misma raíz que viene ma'rifa, que es sabiduría, conocimiento. Al místico lo llaman aref, y el aref es la persona que conoce, la persona que sabe, la persona que posee saber y conocimiento. Bienvenido. Entonces, si el irfán es conocimiento, ¿qué diferencia hay entre el conocimiento normal y el conocimiento místico? Estábamos ahí, bienvenidos. Si quiere uno que se siente ahí atrás, ¿no? Acá no se puede sentar nadie, ¿no? Sí, ¿Quieres sentarte ahí, Yahya? Sentate ahí, ¿no? Bienvenidas, hermanas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Charla? ¿Te molesta ahí? Si no te mueves mucho, ¿no? Ya. ¿Está bien? Son tantas cientos de personas que nos llegan que... Bueno. Entonces, si el irfán es conocimiento, queremos ver esto que llamamos conocimiento en el irfán. ¿Qué diferencia hay entre el irfán, que es conocimiento, y filosofía, por ejemplo, que también es conocimiento? ¿Qué diferencia hay en el irfán entre, por ejemplo, física y química, que son ciencias? O sea, todas las ciencias, todos los saberes son conocimientos. Lo que queremos saber, ¿por qué al irfán se lo llamó irfán? Específicamente, un tipo de conocimiento difiere de otro tipo de conocimiento. Para eso tenemos que entrar a un tema que es un tema de filosofía, pero que lo vamos a hacer muy simple, inshallah, y es las formas de conocimiento. Las formas de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué entienden por conocimiento? ¿Conocer qué es? Saber sobre algo. Saber sobre la misma palabra, que cambiaste de palabra No sé qué otra forma. para diversidad. ¿Saber qué es? Entender. Entender. Se trajo el diccionario y todo para todos los sinónimos, ¿no? El conocimiento, ¿qué es? A mí. Salvarlo, salvarlo. No sé. El conocimiento es, para mí es un conocer, lo que pasa es que hay diferentes formas de conocimiento. Está bien. Nosotros tenemos el individuo, que es cada uno de nosotros. Y tenemos el mundo, la realidad, todo lo que existe. Entre el individuo y el mundo hay una distancia. Obviamente, desde un lado nosotros somos parte del mundo, ¿no? Porque somos parte de la existencia.
pero entre el individuo como conocedor, como persona que quiere conocer, y la realidad hay una distancia. ¿Sí? El conocer es cortar esta distancia que existe entre el individuo y el mundo. Es decir, este mundo que está externamente propuesto, digamos, frente al individuo, es meterlo adentro. O sea, es asimilarlo. Es que esta realidad entre en la mente humana, en el ser humano. O sea, apropiarnos o hacernos dueños de esa realidad que existe afuera, pero ahora adentro. Por ejemplo, este lápiz está fuera de mí, está en el mundo externo. Yo soy un individuo que quiero conocer el lápiz. Entonces, pongo el lápiz ahí, a través de mi vista, mi visión, lo conozco. Listo. Dejo el lápiz acá, me voy a mi casa. Cierro los ojos, imagino el lápiz. Ya ese lápiz que estaba afuera está adentro, como imagen, ¿no? Pero está adentro. O sea, lo que hice es transportar eso que estaba afuera a mi interior. Y ahora yo ya tengo ese lápiz acá en mi mente. O sea, le saqué una foto. Tengo la imagen de ese lápiz en mi mente. Una de las definiciones que dan de conocimiento es que el conocimiento es la impresión del objeto conocido en la lámina de la mente. O sea, imaginen la mente como una lámina. Yo veo tal cuestión, le saco una foto y pego esa foto en la lámina de mi mente. Eso es conocer. ¿Qué hice? Introduje lo exterior a mi interior. Es una definición muy simple de conocimiento. Ahora bien, eso que llamamos conocimiento, que tiene que ver con introducir una imagen de la realidad en nuestro interior, según los filósofos, tiene varias formas. Es decir, las herramientas para poder conocer la realidad son diversas, son diferentes. Hay varias formas de poder conocer la realidad. El primer conocimiento es el más fácil, el más simple y el más conocido. El conocimiento científico, que es a través de los sentidos, básicamente. Los 5 sentidos son la herramienta primordial para conocer la realidad. Yo, a través de mis oídos, de mi vista, de mi olfato, del gusto y del tacto, puedo tomar contacto con la realidad externa y conocerla. ¿Sí? Yo cuando veo algo, lo conozco. Toco algo, lo conozco. Huelo algo, lo conozco. Toda mi relación con el exterior, a través de mis sentidos, es conocer. Le llaman percibir. La percepción es conocimiento. Entonces, hay un tipo de conocimiento que llamamos el conocimiento científico, que tiene que ver con lo material, cómo conocer el mundo material. Ese mundo material se conoce a través de los sentidos. ¿Acaso esa es la única forma de conocer la realidad? O sea, ¿es únicamente a través de los sentidos que yo puedo conocer la realidad? ¿O hay otras formas? Hola. ¿Acaso el hombre, cuando quiere conocer la realidad, la única forma que tiene de conocerla es a través de los sentidos? A ver, ¿a través de qué? Del razonamiento. Hay otro tipo de conocimiento que es el racional. ¿Qué significa? Que yo tengo la capacidad de conocer muchas realidades, no solo con los sentidos, sino con la razón. Por ejemplo, yo estoy sentado acá y está cerrada la puerta. Y hay una persona que toca la puerta, toc, toc, toc. Los sentidos, ¿qué escucharon? 3 golpes. Hasta ahí escucharon los sentidos. Hasta ahí llegó mi conocimiento de sentido. Pero yo, ¿qué digo internamente? Digo, hay alguien que está tocando la puerta. Ese hay alguien que está tocando la puerta no es un conocimiento de los sentidos. Yo con mis sentidos no vi a alguien tocando la puerta. Pues yo tendría que haber estado del otro lado, viendo a un hombre hacer así, para que a través de los sentidos diga, bueno, hay alguien tocando la puerta. Pero ¿cómo puede ser que yo, sin ver a esa persona sentado acá, ni bien escuché un golpe, que hay alguien tocando la puerta? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Conocimiento interno. Eso es razonamiento. Yo tengo una
herramienta que es mi razón, mi intelecto, que me permite conocer parte de la realidad sin la necesidad de los sentidos. O por ejemplo, yo pongo a hervir agua, a los 100 grados hierve, ¿sí? Al otro día pongo a hervir agua, a los 100 grados hierve, al otro día pongo a hervir agua, así lo hago 700 veces. Después, ¿qué digo? Digo, toda agua, cuando se pone a hervir, si llega la temperatura a 100 grados, cuando se pone a calentar, digamos, si llega la temperatura a 100 grados, hierve. ¿Eso es conocimiento científico o es racional? Eso es racional. Yo, para poder decir que toda agua, al ponerla a calentar a los 100 grados hierve, tendría que agarrar todas las aguas del universo, de toda la historia, y ponerla a calentar. Y ver si hierve a los 100 grados, digo, bueno, todas las aguas del universo hierven a los 100 grados. Pero yo estoy acá en España, y ahora, sin necesidad de ir a Argentina, digo, en Argentina, si alguien pone agua a calentar, cuando llega a los 100 grados, hierve. Pero ¿cómo? Si no fui a Argentina, ¿cómo supiste? Qué genio este Sheikh, ¿no? No, le digo, no, es que yo tengo capacidad de percibir el mundo a través de la razón. O sea, no hace falta percibirlo a través de los sentidos. Y eso es lo que llamamos conocimiento racional. De acá salen las ciencias como la física, la química, de acá ciencias como la filosofía, la lógica, las matemáticas. La matemática, ahora le voy a hacer una comparación para que se den cuenta de la diferencia entre los sentidos o lo científico y lo racional. ¿Se acuerdan cuando aprendíamos matemática en primer grado? ¿Acá enseñan en primer grado matemática o no? ¿Sí o no? ¿O segundo grado, a sumar y restar? ¿Segundo grado? ¿Vieron que comenzábamos con los lápices? Tengo un lápiz y tengo un segundo lápiz, y a esto le sumo a esto, son 2 lápices, ¿no? El comienzo del razonamiento del niño es científico, porque necesita verlo, necesita percibirlo, ¿sí? Entonces al niño le dice, mira, 1 más 1, ¿cuántos son? Dice 2. Pero lo ve, lo percibe. Pasás al tercer grado, cuarto grado, quinto grado, te dicen 5 por 7, rápido, 5 por 7. Te quedaste, 35. Te dicen 5 por 7, 35, no decís, a ver, tráigame 5 lápices y tráigame 7 lápices y yo los voy a multiplicar cada uno 5 veces para ver cuántos me da. Y después tráigame otros lápices para ir poniendo uno a uno los resultados, para decir, bueno, después que tengo 35 lápices, 35. No. Ya ahí uno tiene una capacidad diferente de los sentidos, que es la razón. Entonces, el conocimiento racional no necesita de una realidad palpable para sacar conclusiones, o sea, para conocer la realidad. Y eso lo llamamos racional. Hasta ahí estamos. ¿Hay algún otro método de conocimiento? ¿Hay alguna otra herramienta que tiene el hombre para percibir la realidad? Que no sean ni los sentidos ni la razón. Algo que se repite, o sea, la experiencia, la práctica. La experiencia es o sensorial o racional, al fin y al cabo. La experiencia es, sí, son conclusiones que uno saca, pero por algo que percibió o racionalmente o sensorialmente. Bueno, no cada hombre, hay, por ejemplo, más con los profetas, ellos tenían el wahi, la revelación. Muy bien. El tercero es la revelación. Hay una fuente de conocimiento que tenemos nosotros los creyentes, por lo menos, que es la revelación. ¿Qué es? La revelación obviamente empieza con la razón. Racionalmente nosotros reconocemos la autoridad de los profetas, o sea, hombres elegidos por Dios, que Dios les reveló de sus secretos, sin que nosotros hayamos conocido sus secretos ni racionalmente ni sensorialmente. Por ejemplo, viene el profeta y dice, bueno, cuando llega la hora de la muerte del hombre, viene Malikul Maut, el ángel de la muerte, y quita el ruh del ser humano, ¿sí? Después el ser humano se pasa al barzakh, o este mundo intermedio entre el dunya, la vida terrenal, y el ákhira, la otra vida. En el barzakh, la tumba del hombre es o un pozo del infierno o un jardín del paraíso. Y allá viene, por ejemplo, Munkar y Nakir, que son 2 ángeles que van a hacer preguntas acerca de tu Señor, de tu libro, de tu imán, de tu profeta. Entonces, todo eso nosotros lo sabemos y hasta tenemos certeza de que existe, pero no lo percibimos ni por los sentidos
ni por la razón, porque racionalmente uno no puede comprender lo que hay después de la muerte. Vos te pones a pensar, el filósofo más grande del universo te pone a pensar cómo es el sirat, el camino, el día del juicio final. No hay razonamiento que te pueda hacer llegar. ¿Cómo es el mizán, la balanza, el día del juicio final? ¿Cómo es? No se sabe. Entonces, la revelación es otro de estos métodos de conocimiento para poder lograr conocer o percibir la realidad, que es obviamente también basado en la razón, porque a través de la razón nosotros comprendimos la autoridad del profeta, y como el profeta se transformó en una autoridad, después aceptamos lo que él nos dice. ¿Hay alguna otra forma de conocimiento? Intuición. La intuición. La intuición que dijo Amin es lo que nosotros llamamos el irfán. ¿Qué es el irfán? El irfán es un tipo de conocimiento directo con la realidad. ¿Qué es directo con la realidad? Ahora lo voy a explicar. ¿Se acuerdan cuando dijimos que acá está el individuo y acá está el universo? Y que el individuo, para poder percibir el universo, tiene que tomar contacto, sacarle la foto y quedarse con esa imagen. El individuo, para poder conocer el universo, necesita un intermediario. ¿Cuál es el intermediario? Esa imagen que sacamos, que dijimos, yo conozco el lápiz, por ejemplo. Saco la imagen del lápiz y me la llevo en mi mente. Hay un intermediario que es la imagen, y hay un intermediario que son mis ojos. Si yo no tuviera ojos, por ejemplo, no podría conocer. Por eso tenemos un dicho famoso: man faqada hissan faqada ilman. Aquel que le falta un sentido, le falta conocimiento. Aquel que no tiene un sentido, por eso, por ejemplo, a los ciegos de nacimiento, por más que uno le explique los colores, es imposible que el ciego pueda percibir la misma realidad que nosotros percibimos con colores. Entonces, esto es un conocimiento indirecto. O sea, conozco la realidad a través de los sentidos, a través de las imágenes. Pero hay un tipo de conocimiento que es un conocimiento directo. O sea, la misma realidad entra en mí, no la imagen. ¿Se acuerdan que dijimos que en el conocimiento sensorial entra la imagen, no? Yo, por ejemplo, ahora imagino un fuego. Yo tengo la imagen del fuego, no el mismo fuego, porque si no me estaría quemando la mente, o sea, el cerebro. Entonces yo tengo una imagen. El conocimiento directo no es la imagen, es el mismo fuego. O sea, el hombre tiene la capacidad de conocer la realidad, no a través de la imagen de la realidad, sino a través de la misma realidad. Y el ejemplo es justamente todo nuestro conocimiento sobre nuestro ser y los estados de nuestro ser. Por ejemplo, si alguien de ustedes tiene hambre, tienen conocimiento sobre el hambre. Ese conocimiento sobre hambre, el hambre, parece que no desayunamos hoy, estamos todo un poquito el tema del hambre, me quedó. Ese conocimiento sobre el hambre, ¿es un conocimiento indirecto o directo? O sea, ustedes le trajeron la imagen del hambre y le dijeron, miren muchachos, este es el hambre, tengan hambre. No, ustedes conocen el hambre que tienen porque sienten hambre. ¿Por qué? Porque el hambre es la realidad, o sea, entró la realidad en ustedes. Cuando alguien está triste y siente un dolor, una congoja o deprimido, ese conocimiento que tiene sobre su tristeza es un conocimiento que lo adquirió, o sea, le dieron una clase de, bueno, usted está triste. Entonces dijo, mira, me enteré de que estoy triste. No, uno está triste porque la realidad de la tristeza está en uno, es uno. O sea, un estado real en uno mismo, ¿no es así? A ese conocimiento le llamamos conocimiento directo de la realidad. O sea, no hace falta ni una imagen, ni hace falta razonamiento de conceptos y de definiciones, no. La misma realidad está en mí y esa realidad yo la conozco. Eso es conocimiento directo. Hay forma de conocer la realidad, o sea, el universo, directamente. Y ese es el conocimiento místico. El místico conoce la realidad desde la realidad, no desde las imágenes o desde los sentidos o desde los conceptos. ¿Se entendió? A ese tipo de conocimiento llamamos irfán. O sea, todo esto que estuvimos hablando para saber por qué el irfán es conocimiento y qué tipo de conocimiento es. Entonces el irfán es un... Por eso en el conocimiento irfán del aref o del místico no hay forma de equivocarse. El conocimiento del místico no tiene error. ¿Por qué? Porque no está en contacto con una imagen.
¿Vieron que los sentidos a veces nos pueden engañar? El ejemplo que dan de la cadena, cuando uno da vuelta a la cadena, que uno ve un gran círculo, pero no es un círculo, es una cadena que va pasando de punto en punto, ¿no? Yo hago esto. Ustedes terminan viendo un círculo, ¿no? Pero no hay un círculo. Hay un masajá, que es una línea que está transportándose de punto a punto. Eso es una ilusión. O por ejemplo el bastón en el agua que se quiebra. Uno lo ve quebrado, pero no está quebrado, ¿no? Entonces esos errores pueden existir porque hay un intermediario entre el ser y lo conocido, el objeto conocido. En el irfán no existe intermediario. El ser y lo conocido es uno mismo. ¿Se entendió? O sea, uno conoce su propia realidad, o sea, la realidad que está en sí. Por eso le llaman la unión entre el objeto y el sujeto. Bueno, eso con respecto al irfán. ¿Qué tipo de conocimiento es el irfán? Vamos a leer un poquito la primera lección del libro. Dice gnosis y sufismo. La gnosis es una de las ciencias que se formó y se desarrolló en el seno de la cultura islámica, lo que venimos hablando, de que el irfán o la gnosis es una ciencia islámica en el sentido que se desarrolló en la cultura islámica. En cuanto a la gnosis, esta se puede investigar desde dos perspectivas diferentes, una social y otra cultural. Shaykh Mutahari dice acá que generalmente los sabios de una disciplina determinada no son más que sabios de esa disciplina. Por ejemplo, si uno estudia filosofía, se hace filósofo, pero es un miembro más de la comunidad islámica, o sea, el ser filósofo no lo distingue de la comunidad en absoluto. Si uno estudia Ulum al-Qur'an, por ejemplo, las ciencias coránicas, se hace sabio en ciencias coránicas, pero es un miembro más de la comunidad, que no se distingue. Si uno estudia hadith, por ejemplo, las tradiciones proféticas, del mismo modo. Si estudia tafsir, la exégesis del Corán, del mismo modo. Menos los arif, los místicos. Dicen, los místicos tienen dos perspectivas, una cultural y una social. Generalmente, muchos de los místicos, en el sufismo especialmente, además de ser místico, también tiene una dimensión social. Por eso los sufis son considerados como un grupo diferente, ¿no? Vieron que el sufi, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿usted qué religión tiene? Te digo, soy musulmán. Bueno, en todo caso, si me preguntas por la escuela, te puedo decir, soy chií. Pero el sufi el sufi te dice, además del tema islámico, de que sí, soy musulmán y toda esa historia, dice, pero yo soy sufi. O sea, como diciendo, yo me distingo, ¿no? Y no solo se distinguen como personas, sino que además en la apariencia también. Se distinguen, por ejemplo, ellos tienen vestimentas especiales, tienen modelo de barba especial, tienen modelo de turbante especial, o sea, como grupo social se distinguen. De hecho, vos ves por la calle un sufi y, o sea, lo señalás, pero ves a una persona normal, un filósofo, un exégeta, un sheikh, y pasa desapercibido, ¿no? Entonces lo que quiere decir que hay dos formas de ver a los místicos, o culturalmente, o sea, como sabios de esta disciplina, o como un grupo social. Cuando se los ve como un tema cultural, se los llama místicos o arif, o sea, gnósticos. Cuando se los ve desde la perspectiva social, se los llama sufi. Eso es lo que quiere decir el Shaykh Mutahari. Shaykh Mutahari dice, los gnósticos pueden verse desde una perspectiva cultural, o sea, como gente de ciencia, de saber, de sabiduría, o con una perspectiva social. Cuando se lo ve desde la perspectiva cultural, o sea, como gente de conocimiento, se los llama gnósticos, arif o urafá. Cuando se lo ve desde la perspectiva social, se llama sufis. Después va a decir, nosotros no queremos estudiar el sufismo ahora, vamos a estudiar sobre el irfán. Yo no encontré libros de esto, vamos a ver si podemos sacar fotocopia inshallah para la próxima y se los repartimos para que les quede. Había uno solo acá, ¿no? Los místicos, gnósticos, son distintos a los demás grupos culturales, tales como los exégetas, los relatores de tradiciones, los juristas, los teólogos, los filósofos, los literatos y los poetas. La diferencia radica en que, al mismo tiempo que son una clase cultural que han creado una ciencia llamada gnosis, con la aparición entre ellos de grandes sabios y la escritura de importantes libros,
han formado además un tipo de grupo social en el mundo islámico con características exclusivas, al contrario de las demás clases o grupos culturales, tales como los juristas, los filósofos y demás grupos que únicamente son un grupo cultural sin considerarse un grupo aparte de los demás. Lo que venimos hablando. Si hay alguna pregunta me dicen, ¿eh? Cuando se habla de los gnósticos como un grupo cultural se los llama místicos, o sea, aref o urafá. Mientras que cuando se habla de ellos como un grupo o clase social, generalmente se los llama sufis, en árabe mutasawwifa. Los místicos y sufis, a pesar de no ser considerados una secta en el Islam, ya que ellos mismos no creen en dicha división, y a pesar de que se encuentran en las distintas escuelas y grupos islámicos, es decir, hay sufis sunitas, hay sufis alawitas, hay sufis chiitas, así todos son un grupo social unido e independiente. Una serie de pensamientos, ideas y hasta costumbres especiales de convivencia, asimismo vestimentas específicas e imagen, como por ejemplo el cabello, sus barbas, así como la convivencia en sus cofradías, los tienen a ellos como una escuela religiosa y social diferente. Esto, hermanos, es un tema que yo les quería decir. El tratar de distinguirse o diferenciarse del común de la gente no es islámico. O sea, dinámicamente hablando, lo que se trata es justamente de que cualquier musulmán, tenga el rango que tenga, sea uno más de la comunidad. Es un problema quizás en la cultura islámica que hoy en día hay una distinción como de distintos estratos sociales, o por ejemplo los sabios, los sheikhes, los ayatollah. Eso no es correcto. Amir el-Mu'minin, alayhi salam, era Amir el-Mu'minin, la gente lo encontraba en la calle y el imam alayhi salam, y hablaba con él y se sentaba, y si necesitaba algo ayudaban a alguien. Ja'far Sadiq alayhi salam, siendo nieto del profeta y siendo el más sabio de su comunidad, siendo Masum, siendo elegido por Dios, lo encontraron con la pala trabajando en la tierra, y vino un hombre y dijo: pero ¿cómo tú con tu sabiduría, con tu conocimiento estás haciendo eso? Dijo: estoy buscando el rizq halal, estoy buscando mi sustento permitido. Uno tiene que sustentarse en la vida económicamente a través del esfuerzo de su trabajo. Eso de las distinciones, por ejemplo, existe mucho dentro de algunos movimientos sufis. Yo adoro a Dios, vos trabajás y me pagás después a fin de mes porque estoy adorando a Dios. Es decir, yo soy el que están en la mezquita rezando, otros trabajan y me mantienen, parásitos. Eso es totalmente, digamos, no aceptado en el Islam, ¿sí? El profeta, siendo profeta de Dios, sallallahu alaihi wasallam, si alguien entraba a un lugar donde estaba el profeta, no era que el profeta estaba en un trono ahí que uno a 5 kilómetros decía: ahí estaba el profeta. Entraban, decían: Man Muhammad, ¿quién es Muhammad? Tenían que preguntar quién es, porque era uno más entre ellos. Dice: Kana fihim ka ahadihim, era uno más entre ellos. Se encontraban en el grupo de ¿quién es Muhammad? Ahora nosotros, uno que tiene una pequeña licenciatura y ya se pone licenciado de los cielos y en la tierra, y hoy en día es muy fácil, digamos, distinguir a las personas. El tipo, por ejemplo, que a nivel económico, los sueldos. Los de 1.000 euros viven en tal lugar, en tal barrio. Los de 2.000 euros viven en tal barrio. Los otros, ahí están, vijas arriba. O sea, eso se distingue. Distinción social, distinción en la apariencia, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, el tema de la vestimenta de los sheikhes. La vestimenta de los sheikhes en la época del profeta, todos vestían así con la mama. De hecho, hoy en día en Irán, por ejemplo, vemos que la gente que... el fallajín, ¿Agricultores? los agricultores usan la mama como los sheikhes. Entonces uno ve, puede ser sheikh o puede ser agricultor, porque es una sunna del profeta, tradición. Pero en otros lugares vemos, no, el religioso, bastón de oro. Entonces, eso es un problema. Los sufis, desgraciadamente, tienen eso. Se distinguen, o sea, dice: yo soy sufi, a Dios, Muhammad, yo soy sufi. Por ejemplo, tenemos hadices que dicen: libas al-shuhra. ¿Libas al-shuhra qué es? Lo común. ¿Vestimenta común? No, libas al-shuhra es vestirse de manera tal de que uno se distinga de los demás. O sea, vengo con una mano acá, ahí, ¿no? Con un animal acá. Entonces camino, todo el mundo... Oh, o sea, hacer algo para que te señalen los demás. No ser una persona normal, ¿no? Que a 50 kilómetros digo: ¡ay, va, eso es! Eso es haram. Es haram utilizar cualquier vestimenta o hablar
o caminar, o vivir de una forma que todo el mundo te señale. Es haram, porque uno es una persona normal. ¿Qué distinción? ¿Distinción de qué? Dice el Imam Ali alayhi salam: me asombra el ser humano cómo se enorgullece cuando salió 2 veces del mismo lugar que sale la orina. Que sale la orina. Dice, al comienzo es un líquido impuro, la esperma. Y al final es un animal muerto. En la tumba, que sale el olor. ¿Qué es el ser humano? Entonces, ¿distinción de qué? Eso es un poco nuestra postura en contra de esta gente que... Lo peor que no solo se distinguen en apariencia, también se creen distinguidos ante Dios, O sea, también muchos de estos sufis ignorantes, como diciendo, entonces, no, estás bien, sos creyente, más o menos estudiaste algo, pero yo, entonces, como diciendo, yo recuerdo una persona, fui a dar una charla en una tariqa sufi en Buenos Aires y pregunté por el sheikh de ellos, ¿no? Y era un comerciante argentino que estaba trabajando en Norteamérica. Y yo, como una persona inocente, digo, bueno, ¿y dónde estudió? Yo pensé que los sheikhs estudiaban, no sé, pero la imagen que yo tenía, que para ser sheikh tenía que estudiar. Entonces le pregunté por dónde estudió. Y uno de los sufis me miraba como diciendo, estudiar. Somos sufis. La iluminación viene de arriba. Yo tenía como 10 años de estudio mirando y dije, qué tonto que soy, o sea, 10 años perdiendo tiempo de haberlo sabido que Dios ilumina de arriba. Entonces me dijo Jackson, vos sabés que el conocimiento es una luz y la luz no necesita estudio. Así piensan, pero lo peor es que se lo creen y tienen seguidores, y la gente los realiza, y una cosa que vino el sheikh, ¿viste? Y uno viviendo como pobre, ¿viste? Tratando de sacar para vivir hasta fin de mes para poder comprar los libros y estudiar, y el otro comerciante de empresa, empresario en Norteamérica, que tenía fábrica de pintura, que organizaciones, y Dios lo iluminó a él y a mí no, o sea, una cosa que... Pero así piensan, y así son, y se la creen y le hacen creer a otros, y como lo digo, tienen seguidores normales, o sea, gente que dice, sí, ese es mi sheikh. Bueno. Pero entonces el irfan no es nada, no es un conocimiento, no es una forma de conocimiento válida. No, estamos haciendo la crítica a los sufis. Pero si ellos tienen ese camino y les es válido, o sea, una herramienta válida, entonces... No, desgraciadamente lo que pasa es que ellos se quedaron con los títulos, pero poco de realidad. O sea, todo lo que venimos hablando ahora sobre el irfan, generalmente el sufi no lo tiene. Por ejemplo, después vamos a hablar que el irfan, la forma de conseguir este conocimiento, de lograr este conocimiento, es la devoción, la adoración, el cumplir con la sharia, cumplir con la ley. Muchos tariqas sufis hoy en día ni siquiera cumplen con la ley. Yo he tenido encuentros muchísimos con sufis en congresos internacionales. Miren, la tipa sheikha sufi, sin hijab, no reza. Yo buscando, me acuerdo hace 2 años en Londres, buscando un lugar al momento del rezo para poner la alfombra, había 300 sufis, nadie se preocupó. Eran las 8 de la noche, nadie rezó, nada. Yo digo, pero ¿dónde estamos metidos? Si ellos piensan que como ellos tienen la... Claro, ellos dicen, no, yo ya llegué arriba, no hace falta. O sea, sí, como que el rezo es la herramienta del pobre, ¿no? Lo que necesita. Entonces no, el sufi simplemente se quedó con los títulos, pero de la realidad queda muy poco, desgraciadamente. Bueno, hasta acá, después descansamos un poquito, inshallah, y continuamos. Alhamdulillah, rabbil alamin.